Buenas tardes, gracias por haber venido. Creo que hay que hablar alto, aunque estamos aquí en un espacio más o menos, fácil, pero para que se pueda coger bien la palabra, en la grabación que se está haciendo, conviene hablar lo más alto posible, porque luego nos gusta trasladarlo y que se rule por ahí con el fin de que lo que salga de aquí llegue a más sitios de los que somos capaces de hacer llegar, ¿no? Bueno, dicho esto, y teniendo la salud universal y comunitaria como faro de las políticas, esa es nuestra intención, siendo activistas del derecho humano a la salud, hemos querido poner en este acto sobre el tapete la maligna impronta de la guerra en ella. No me consta, no lo sé, si se ha hecho algún acto semejante paralelizando ambas cosas, ¿no?, que son bastante contrarias, ¿no? Y yo digo que en pleno siglo XXI, nos planteemos esta correlación ante el peligro planetario de una guerra total y con una mente realmente inconcebible. No pensaba que pudiéramos llegar tan lejos, tan mal y tan pronto. Este acto pretende señalar nuestra reclamación de ser parte de las decisiones y que las toman otros por nosotros. Queremos llamar a un grito colectivo de rebelión contra los que nos meten y defienden un modelo absolutamente retrógrado, caduco, cínico y sobre todo criminal, en el que la guerra es un negocio principal del movimiento del gran papá mercado. Ya no es el papá Estado, no hay Estado, es el mercado el Estado. En lo que nos afecta no hay defensa que valga, solo tienen el objetivo del poder por el poder. Qué visionario fue Ignacio Ramonet con aquel desarmar los mercados. Podíamos haber empezado ya a bajarnos del alero de seguir consumiendo y plantear ya desde hace mucho tiempo cosas distintas a las que estamos sujetando. En este acto tenemos salud, que tiene connotaciones con el derecho internacional también, y la guerra, en la que vemos cada vez mayor impunidad del exterminio y el genocidio como elemento que se trata con una vanidad tremenda. Esto es un coloquio para analizar y divulgar en 2 mesas seguidas la trágica situación que avanza sin ninguna cordura ante una sociedad narcotizada. Vemos que no sabemos cómo están funcionando la gente. Yo miro alrededor y parece que estamos en los felices 20. No los conocí personalmente, evidentemente, aunque soy mayor, pero sí que es cierto que lo ves en las películas, ¿no? La primera mesa la vamos a dedicar al tema de la guerra, mutando el título que habíamos puesto, cuya definición es bastante clara. Lucha armada entre 2 partes, las que sean. Pueden ser países, pueden ser zonas, pueden ser continentes. La guerra es el conflicto social más grave porque implica violencia y muerte. La segunda mesa es la dedicada a la salud, esa que nosotros defendemos y por la que estamos luchando desde hace muchos años, y que no acabamos de verla concebida en los partidos políticos, en los programas y en los gobiernos. La salud la entendemos como estado completo de bienestar físico, mental y social. Se suele decir que la verdad es la primera víctima de la guerra, porque para defender el relato, ese que es tan importante, ese que los medios nos están lanzando muy contaminados por el sistema, y que, quiero deciros aquí que no ha sido posible traer a ningún periodista, ningún comunicador por incapacidad de ellos mismos de poder asistir hoy, pero teníamos en mente que uno de los elementos importantes fuera la participación de gente que hablara de lo que han hecho los medios, también por decir relatos falsos, y de lo que han hecho otros medios que los están contradiciendo y que, afortunadamente nos pueden dar un cierto halo de esperanza,
esperanza por conocer el otro camino del que nos marcan, ¿no? Bueno, la verdad es que sí que es cierto que puede ser la primera víctima de la guerra, porque aparece la manipulación, la propaganda y la desinformación. Pero lo más cierto y lo más seguro, y lo que sin duda es más relevante, es que los conflictos violentos en los que se ceban de forma abrupta es en los pueblos, que son los más afectados, liquidando sus derechos, sus libertades y hasta sus vidas. Malditas guerras y canallas que las hacen. Creo que esta palabra las conocéis todos, ¿no? Malditas guerras y los canallas que las hacen, de nuestro Julio Anguita. Esta es una ocasión para conocer de primera mano los conocimientos expertos de los ponentes que tengo aquí en la mesa, que van a poner el acento en aspectos fundamentales que ellos manejan, para que, bueno, veamos que no podemos ser manejados por los que nos están metiendo en este lío porque se creen dueños de nuestro destino. Veremos lo que implican las decisiones bélicas para las que no nos han consultado: militarización a la fuerza, priorización de gastos militares sobre sociales, pérdida de privacidad y un ambiente irrespirable por diversas razones. Muchas muy deleznables, sobre todo cuando estamos viendo en directo los genocidios, y ahí vemos qué maldad hay, qué maldita maldad hay detrás de todo esto. Así que vamos a empezar la charla y añadir simplemente que cuando hablamos de víctimas, ojo, las víctimas, que importan las víctimas, ¿no? Son los daños colaterales de siempre. Muchas gracias y empiezo con la primera persona que va a hablar. Aquí a mi izquierda, Enrique Vega. Gracias por venir, Enrique. Coronel retirado, doctor en Paz y Seguridad Internacional, que pertenece a la Asociación por la Memoria Militar Democrática y pertenece al Foro Milicia y Democracia, que es heredero ideológico de la Unión Militar Democrática. Enrique, yo le planteé un tema, él lo va a desarrollar como bien le parezca. No te asustes, tú ponlo bien claro, que nos enteremos. Guerra del siglo XXI y sus armas invisibles. Enrique, cuando quieras. Sí. Bueno, muchas gracias, Carmen, y buenas tardes a todos. Bueno, como ya nos ha dicho Carmen, pues se trata de ver las guerras del siglo XXI. Llevamos ya un cuarto de siglo solamente y ya ha habido bastantes, ¿no? Yo lo voy a hacer desde un punto de vista geopolítico, ¿no? De entender por qué y para qué han ocurrido esas guerras que llevan ocurriendo en este primer cuarto de siglo, ¿no? Y para entender los porqués y los para qué hay un poco que irse al siglo XX, ¿no? A cosas que pasaron en el siglo XX y que son las que han llevado a que estas guerras hayan estallado justo en el siglo XXI a continuación. Hay dos factores para mí importantes en por qué se llega al siglo XXI y empieza a haber muchas guerras, porque la verdad es que en este primer cuarto de siglo ha habido muchas guerras. El primero es la aparición de eso que hoy día llamamos neoliberalismo, que tiene su origen en la crisis del petróleo de los años 60. Entonces una cierta resistencia de tipo económico, vamos a llamarle, imitando un poco la resistencia a la colonización, que eran de carácter político, ¿no? Y que crearon un mundo que tenía 3 veces más estados que anteriormente. Y hay una especie de rebelión de decir, bueno, como el petróleo es nuestro, no nos lo manejéis. Entonces hacen una especie de boicot fundamentalmente al mundo desarrollado, fundamentalmente al mundo occidental, pero también, por ejemplo, a la Unión Soviética y los países del este. Y este enfrentamiento va a tener una consecuencia que sí va a ser importante, que es la aparición como reacción a lo que había ocurrido
de lo que llamamos hoy día el neoliberalismo, ¿no? Que es pues una restricción de la actividad económica, ¿no? Para conseguir que sean los mercados y no las autoridades políticas de los países los que manejen la economía. Esto tiene su lógica. Si países soberanos pudieron cortar el flujo del petróleo, dañando las economías de los países desarrollados, pues la solución es que no sean las autoridades de los países los que puedan hacer esto, que sea el propio mercado el que rija los flujos de la economía. Bueno, pues este neoliberalismo, que es una reacción a esta situación, empieza a expandirse y va a afectar prácticamente a todo el mundo de diferentes formas, a todo el mundo existente, ¿no? Por ejemplo, está detrás, no como única causa indudablemente, pero está detrás del deterioro de la Unión Soviética que acaba en su implosión prácticamente en los años 90. Afecta también, por ejemplo, a la propia China, que ve un cambio radical del maoísmo que había imperado hasta entonces a lo que ahora se le llama el comunismo con características chinas. Yo, a riesgo de que se me fusile al amanecer, digo que ese comunismo de características chinas para mí es un comunismo neoliberalizado. Porque de hecho es cuando se crean las zonas económicas especiales, cuando se admite la inversión extranjera en China, cuando se fomenta la China en el exterior, cuando se concibe todas las célebres rutas estas de la seda, tanto la terrestre como la marítima, que han hecho que hoy día China sea la mayor potencia comercial del mundo, y por lo tanto empezamos a ver que empieza a ser la contraparte a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos se queda como única potencia? Pues porque el neoliberalismo lleva a la Unión Soviética a hundirse y a desaparecer, ¿no? Sucede una Rusia muy mermada, a la que se le ha quitado o ha perdido todo ese hinterland que tenía de apoyo, que era la Europa Oriental y muchos países del llamado tercer mundo. China se encuentra en ese proceso, acabamos de mencionar, de proceso de pasar del maoísmo vamos a llamarle neoliberalismo comunista o comunismo neoliberal. Y luego también hay un momento en que aparece un nuevo personaje en esta película, que es que en los años 90 pues se forma la Unión Europea. La Unión Europea pasa a ser una cuarta potencia en el mundo. De hecho, el Tratado de la Unión Europea es de los años 90. Entonces vemos que se entra en el siglo XXI, vamos a llamarle el 1 de enero del año 2000, con una China en regeneración, en recomposición, una Unión Soviética que ya no existe y que se ha transformado en una Rusia mucho más débil que lo que era la Unión Soviética, hipotética nueva potencia que puede ser la Unión Europea, y que acabaría siendo en sentido económico, ¿no? ¿Quién queda? Los Estados Unidos. Entonces el célebre paradigma geopolítico de la Guerra Fría, que es bipolar, se transforma en unipolar. Queda una potencia hegemónica, que es Estados Unidos, y bueno, que prácticamente tiene auténtica vocación de empezar a hacer un poco lo que quiera para expandirse cada vez más económicamente. El otro importante suceso, ¿no?, de la segunda parte del siglo XX, otra aparición, es la del islamismo. El mundo musulmán se había quedado muy rezagado
respecto a el mundo occidental y el mundo oriental, ¿no? Vamos a llamarlo el mundo cristiano. Y entonces hay una sensación de abandono, una sensación de inferioridad, ¿eh? Y en esta situación generalizada en el mundo musulmán, pues van a aparecer unos señores que se llaman los hermanos musulmanes, en Egipto, que se les va a ocurrir crear una doctrina para superar esa situación, ¿eh? La doctrina es reducida a 4 palabras. Ellos dicen que el mundo, tal como estaba en ese momento, es un mundo similar al de la Jaliliya, que es la palabra árabe que designa los tiempos anteriores al profeta, que eran corruptos, que eran impíos, etc. Y dicen entonces que si la situación actual, en ese momento, estamos hablando de los años 70, 80, 90, hay que hacer algo para que, igual que con el profeta que les manda el Islam, y entonces el mundo musulmán florece en todos los sentidos, ¿no? Aquí nos llegó hasta Covadonga y Poitiers, ¿no? Y fuimos país musulmán durante unos cuantos siglos, ¿no? Entonces dicen que para conseguir que el Islam otra vez vuelva a ese estado de plenitud, a ese estado de... lo que hay que hacer es crear algo parecido a lo que hizo el profeta. Eso es lo que al final se le va a terminar conociendo como el islamismo, ¿no? Se basa en decir, hay que hacer ese esfuerzo para volver a los tiempos del salaf, que es la palabra que utilizan para las primeras generaciones posteriores al profeta, que consiguieron esa expansión, que consiguieron esa purificación del Islam, ¿no? De ahí viene la palabra luego el salafismo, ¿no? Porque hay que imitar al salaf. Las primeras generaciones que hicieron caso al poeta engrandecieron el Islam. ¿Y con qué medio? Pues los musulmanes, como todos sabemos, tienen un concepto que es la yihad, que es el esfuerzo personal de perfeccionamiento en el sentido que el profeta les había enseñado. Bueno, pues la teoría de los hermanos musulmanes es que esa yihad tiene que ser colectiva. Para poder conseguir lo que el poeta había conseguido en su momento, tenía que ser colectiva, y de un esfuerzo colectivo, por lo tanto, organizado. Y entonces de ahí dice la palabra yihadista, 2 palabras, salafista y yihadista, que van a acompañar a ese islamismo que se va a ir imponiendo en pues sociedades musulmanas, porque lo son los cristianos, sean ortodoxos, como Rusia, que acaba o la Unión Soviética, que acababa de invadir Afganistán, como sean europeos, cristianos, o digamos católicos o protestantes o lo que sea, la cosa es que está dominando. A lo que se une, que aparece en estos momentos también, pues la situación de la que luego nos hablarán, quien sabe mucho más que yo que de esto, de Israel. Ya no solamente son los cristianos, sino que son los judíos los que están enfrentados a los musulmanes, y los que tienen a los musulmanes, digamos, como dominados. Bueno, pues este es el otro gran factor con el que llegamos al siglo XXI. Estamos otra vez en el 1 de enero del año 2000. Estados Unidos se ha quedado como la única potencia hegemónica, la única gran potencia, y por otro lado ha aparecido una especie de rebeldía, digamos, rebeldía de tipo civilizatorio, de tipo cultural, que es el islamismo, ¿no? Y este es el origen de las principales guerras que ha habido en el siglo XXI, empezando por la guerra de Irak, que dura 20 años, la guerra de 2004-2005 en Irak, se suponía que tenía armas nucleares y tal, y entonces hay que derribar a Saddam Hussein. La guerra de Libia, aprovechando la primavera árabe, y en nombre de la responsabilidad de proteger, Gaddafi
pues se supone que está persiguiendo a su propia población, que se rebela como el resto del mundo del Magreb, ¿no? Pues en la primavera árabe se alega al gran principio de la responsabilidad de proteger, pero lo que se hace en realidad es bombardear y un poco destruir lo que era la Libia, que de hecho ha quedado dividida en dos países, en guerra permanente. ¿Por qué? Porque se quiso quitar el mal, pero sin tener una receta para qué hacemos luego. Cuando acabamos con Gaddafi, ¿qué se hace en Libia? Nadie preparó eso. Entonces Libia se ha quedado, pues, como todos sabemos, y habiéndose convertido en un punto de exportación de otro tipo de guerras, que luego hablaremos o intentaré hablar a continuación. Ya hemos hablado, bueno, de la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, la guerra de Libia, y volvemos otra vez a la guerra de Irak. ¿Por qué? Porque esos grupos salafistas que se han empezado a repartir por el mundo, pues están también en Irak. Entonces hay que ir ahora no a atacar a Irak, sino a defender a Irak de esos grupos islamistas que están... Bueno, esta es la situación de las guerras que se han ido dando prácticamente desde el principio del 2000, estamos hablando ya del 2014. La guerra que acabamos de ver contra Irán tiene mucho también de esto. Por ver qué características fundamentales tienen, pues son siempre el agresor es Estados Unidos, el hegemón del momento, la gran potencia que ha quedado en el mundo, es el agresor contra un país musulmán. Y otra cosa que es importante, en un país musulmán, es decir, que los destrozos, las destrucciones que se producen como consecuencia de la guerra, se producen en el país musulmán, no en Estados Unidos. Esto lo hemos visto muy bien ahora mismo en Irán. Irán es el que se ha quedado en gran modo arrasado. En Estados Unidos no pasa absolutamente nada, ¿no? Y la última característica es que en la mayoría de estos casos Estados Unidos ha logrado arrastrar a países europeos a través de la OTAN. Esto también acaba de cambiar. No lo ha conseguido en la guerra contra Irán. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque puede suponer un cambio. Es decir, todas las demás guerras que Estados Unidos ha ido teniendo contra los musulmanes, o contra países musulmanes, o contra entidades musulmanas, al final siempre ha aparecido la otra arrastrada por Estados Unidos. En Irán no lo ha conseguido. Esto creo que es un cambio geopolítico importante y a tener en cuenta porque puede cambiar el futuro. No lo sabemos porque el futuro no se puede saber. Bueno, en resumen, estas, porque han durado hasta como mínimo hasta el año 2014, pero con la guerra de Irán hasta el año 2026, son las guerras clásicas y típicas del siglo XXI, pero que tienen otras guerras menores también con la misma. En África tenemos muchos casos de guerras en el que uno de los bandos es el islamismo. Lo tenemos en Nigeria, lo tenemos en el Sahel, lo tenemos en Somalia, y lo tenemos, muy importante también, un gran aliado de Estados Unidos contra los países musulmanes, fundamentalmente los palestinos, pero vemos que también contra los libaneses y también contra los sirios, ¿no? Creo que con esto resumo lo que son las principales guerras y el por qué y para qué, es lo que creo que importa, o le importa a la geopolítica. Se han producido estas guerras, que no quiere decir que no haya otras. Está la guerra de Ucrania, por ejemplo. La guerra de Ucrania, lo que pasa es que no entra en este cuadro. Es una guerra más, que la guerra de Ucrania no es una guerra del siglo XXI, aunque se esté realizando en el siglo XXI. Es una guerra del siglo XX, es un residuo de
de la Guerra Fría, del enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, entre el este y el oeste, ¿no? Y bueno, yo no sé si ya seguís, Bueno, ya has cumplido 15 minutos. Por eso. Yo creo que podemos seguir avanzando, pero a mí luego me gustaría que me dijeras esto que yo te decía. A ver si es que yo estoy un poco mal. Esto de las armas invisibles. ¿Qué armas son las invisibles? Bueno, sí, me llamó la atención lo de las armas invisibles. Yo me figuro que te refieres a esto se llama ahora la guerra híbrida, la guerra híbrida. No deja de ser una guerra, pero en realidad es un preámbulo de la guerra. La guerra híbrida es una serie de actividades o de operaciones que tratan de alguna forma de debilitar al posible enemigo, porque en la guerra híbrida todavía no hay tiros, pero se trata de preparar a ese enemigo o potencial enemigo con el que podemos llegar a tener una guerra. Bueno, pues con todo esto que hoy día está tan de moda, ¿no? La desinformación, de forma que no se que el relato que se esté viendo sea beneficioso para el que lo hace y perjudicial para ese posible enemigo, ¿no? En esto está teniendo una influencia tremenda, claro, la revolución digital, ¿no? Que hoy día se pueden hacer maravillas, y ahora ya más con la inteligencia artificial, pues se pueden hacer maravillas, se pueden lanzar bulos, se puede hacer la guerra psicológica, crear situaciones que, aunque sean falsas, asustan a las poblaciones o alertan a las autoridades del posible enemigo, de forma que lo debilitan en su intranquilidad y en su, a lo mejor, como de hecho en parte está pasando, en su exceso de tenemos que prepararnos para la guerra, le está pasando a Europa, ahora mismo, que porque 4 drones aparecen por el espacio aéreo europeo, no ruso, o porque cosas por el estilo, efectivamente han logrado crear una psicosis en Europa de que hay que rearmarse, de que hay que estar preparado para la guerra y que la guerra es inminente, ¿no? Sin mover un soldado y sin hacer grandes alardes militares, se ha conseguido con esa guerra invisible. O no sé si también te quería referir a que es el armamento de hoy día, los drones, por ejemplo. Los drones que se han convertido en un arma indispensable. Lo estamos viendo en toda la guerra, porque es un arma muy eficaz, muy versátil, hay drones para todo, y muy barata. Entonces, yo creo que me refería a todo lo que acabas de decir. Bueno, pues me alegro, porque yo no tenía claro qué me querías decir. Porque yo creo que la guerra ha cambiado de formas, ¿no? Sí. Bajo mi punto de vista, que no soy militar. Pero se te ve que tienes experiencia. Sí, una experiencia en las guerras que no veas. Bueno, pasamos la palabra ahora a Ángeles Díez, es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, miembro de la red universitaria por Palestina y del Frente Antiimperialista Internacionalista, FAI. Ella va a tratar sobre geopolítica y fin del orden mundial. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión, ¿no?, sobre la guerra y sobre la salud, que en realidad es una reflexión sobre el mundo en el que estamos parados, ¿no? Realmente yo voy a cambiar un poco el esquema, porque el título de la intervención era Geopolítica y fin del orden mundial, pero en realidad habría que titularlo Y fin de Occidente, o fin de la ibris occidental. Ustedes saben que para los griegos había un concepto que es el de la ibris, que significa desmesura, orgullo desmedido, soberbia, arrogancia extrema, transgresión de los límites mortales. Bueno,
yo creo que estamos viviendo en un mundo que de repente se han quitado todas esas veladuras que lo cubrían y empezamos a descubrir, gracias al horror de lo que ha significado el genocidio, la expansión, ¿no?, del genocidio, la continuidad del genocidio en Palestina, se nos ha desvelado un mundo terrible, un mundo distópico, que es en el que estamos viviendo. Y yo creo que la clave está en pensar que estamos en un momento de transición, en un momento en el que está lleno de complejidades terribles, donde todavía es incierto el rumbo que va a tomar el mundo. Eso causa mucha tensión, mucha inestabilidad, muchas víctimas en las que estamos, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de pensar en qué mundo, a qué mundo queremos impulsar, queremos fomentar, queremos construir un mundo diferente al horror que estamos viviendo ahora. Así que yo empezaría pensando en que lo que estamos viviendo es el fin de Occidente, que no es el fin del mundo, es solo el fin de Occidente, de la civilización occidental, y nosotros estamos inmersos en ella, y que tenemos que empezar a pensar en dónde nos vamos a situar dentro de esta debacle, ¿no?, de este fin de Occidente. Y me gustaría esta intervención hacerla pivotar, en concreto en Gaza, porque yo creo que es precisamente ese 7 de octubre el punto de inflexión que nos hace desvelar, que nos desvela todo este mundo en el que vivimos, y que en Palestina podemos encontrar los antecedentes de este horror, al que podemos llamar colonialismo, expansión colonialista, imperialismo o expansión capitalista, que sería otra forma de llamarlo. Ese 7 de octubre nos descubre todo. No hay derecho internacional, aparece demolido, pero ya estaba antes destruido, venía destruyéndose antes. Los palestinos llevan diciéndonos que ese derecho internacional no está al servicio de las víctimas, sino de los verdugos, pero bueno, eso no era visible para nosotros aquí en Europa, en Occidente, no era visible. Parte de la decadencia. Que la tecnología... Esto ha sido el arma oculta. Sí, bueno, estoy segura de que todos los teléfonos, todo lo que tenemos encendido están... Palantir está también tomando nota de lo que voy a decir de hace tiempo. Bueno, les decía que ese 7 de octubre es ese momento en el que nos descubrimos en un cambio de época y en ese momento de transición. Y ojo, porque digo el 7 de octubre, no digo el 8 de octubre, cuando empieza la escalada bélica sionista, ¿no? Estoy diciendo el 7 de octubre, porque el 7 de octubre tiene que ver o está conectado con las resistencias palestinas. Y las resistencias palestinas tradicionalmente han mostrado la incoherencia, las contradicciones del mundo en el que vivimos, solo que ha sido muy difícil, si no era para el mundo árabe musulmán, ¿no? Si no era para ellos, era muy difícil para nosotros percatar esas voces de lo que nos decían los palestinos cada vez que han levantado, ese pueblo se ha levantado para decir, ojo, estamos ante un mundo terrible, colonial, expansionista. Bueno, eso lo han hecho los palestinos en las intifadas, cuando en 1987 la primera intifada, donde los sionistas decidieron que había que romper los huesos de los niños palestinos para acabar con ese levantamiento popular. Eso nos lo dijeron los palestinos también en el 2000, la segunda intifada, también masacrando, bombardeando a los palestinos. Y también en el 2023, desde mi punto de vista, nos lo están diciendo los palestinos, de que el mundo en el que vivimos han hecho estallar esa burbuja, que no es una burbuja de las neocon, ni capitalista, ni financiera, es una burbuja ética, moral, de legitimidad. La han hecho estallar los palestinos, diciéndonos hay que resistir y hay que construir un mundo distinto, porque es un mundo de barbarie. Nosotros desde la Red Universitaria por Palestina, que creamos en el 2024, en marzo del 2024, a raíz de una intervención de Francesca Albanese, nos juntamos varias universidades, ya somos 50 universidades públicas, núcleos de personas en las 50 universidades públicas, y
las últimas conferencias con Rodrigo Carmi, un palestino de origen chileno, acuñamos un poco ese lema diciendo en estos momentos cualquier lugar, en cualquier momento puede ser Gaza. Cualquier lugar, en cualquier momento puede ser Gaza. Esa es la síntesis de lo que estamos viviendo y del llamado que nos hacen los palestinos ese 7 de octubre del 2023, en donde conecta con el pasado palestino, pero también con el pasado occidental, colonial, racista, supremacista, que es lo que está detrás de la opresión y la represión de Oriente Próximo en general. Bueno, diciéndoos esta introducción, le diría a Carmen que me pare, porque los profes tenemos esa mala costumbre de que cuando cogemos hilo no sabemos cuándo parar, o sea que sin ningún problema tú me dices que pare. Bueno, pivotando sobre el tema de Palestina y de Gaza y de ese 7 de octubre, quisiera dar unas pinceladas, porque no nos da tiempo a más, sobre la implicación y la complicidad del derecho internacional en esta distopía que estamos viviendo. También una pincelada sobre qué significa el colonialismo occidental europeo, ese colonialismo que es saqueo, que es despojo, que es desposesión, pero siempre lo ha sido en el capitalismo. Quisiera también dar una pincelada sobre la importancia de la geografía. Ya lo dijo Gramsci en su día, la importancia de la geografía, y en este caso la clave de bóveda es Oriente Próximo, de este fin de la ibris occidental. Y finalmente quisiera hablar también de las resistencias, acabar hablando de las resistencias, hablando en positivo. Yo sé que para muchos de vosotros y para la gente que hablamos siempre te mira con una cara diciendo: bueno, ¿qué es eso de hay que construir una utopía? ¿Estamos viviendo en una oportunidad? Pues sí, es una oportunidad. Probablemente no para nosotros, europeos occidentales, pero sí es una oportunidad para el mundo para construir otra cosa, ¿no? Y las referencias o el referente va a seguir siendo, como lo fue desde las primeras resistencias palestinas, allá por 1936, curiosamente coincidiendo con la guerra española, ¿no? Cuando los palestinos se rebelaron ante ese proyecto colonial de los británicos en el mandato británico, y curiosamente los primeros bombardeos y masacres le hicieron los británicos, ese mandato británico que acabó con una huelga de 9 meses, una huelga general en Palestina, bombardeando a los palestinos y masacrando a los palestinos. Como ven, el anglosionismo ha tenido una larga trayectoria. Bueno, pues les decía que acabaría un poco hablando de la oportunidad que nos ofrecen los palestinos de construir una utopía basándonos en la experiencia de las resistencias que además se transmiten de generación a generación. Vayamos con el tema del derecho internacional. El derecho internacional, como el derecho, tiene detrás violencia, no tiene otra cosa. Eso le digo yo a mis alumnos del doble grado de Derecho y Ciencias Políticas y siempre se quedan horrorizados la primera clase porque les pregunto ¿qué hay detrás del derecho? Y todos dicen, no, la justicia, las leyes que nos permiten la convivencia, tonterías, ¿no? Le digo, no, el derecho detrás tiene una correlación de fuerzas que va a dar esa correlación de fuerzas lugar a leyes que van a ordenar, pero al servicio de aquellos que han tenido más poder para implementarlas. Cumplen una segunda función y es legitimar un orden social. Y eso pasa también en el derecho internacional. Y ese derecho internacional que ahora mismo estamos diciendo que ha volado por los aires, lo que en realidad ha volado por los aires es esa imagen de un derecho internacional al servicio de los pueblos y al servicio de los países oprimidos, ¿no? o empobrecidos. Eso es lo que ha saltado por los aires. Pero nos ha mostrado esa situación, ¿no? que desde el primer momento, en el caso de Oriente Próximo, ese derecho internacional sirvió o está en el origen del conflicto que ha llevado a los palestinos a ser las víctimas de Occidente y de los sionistas.
Y eso está un poco recogido, está recogido en esa resolución 181, que es la partición de Palestina 1947. En esa partición de Palestina se le otorga el 56% a los judíos sionistas, que apenas llegaban al 10% de la población que habitaba esa Palestina histórica. El resto, el 44%, se le da a los palestinos. Bueno, ese hecho, esa resolución de Naciones Unidas refleja muy bien esa correlación de fuerzas después de la Segunda Guerra Mundial, en donde son las potencias, la potencia hegemónica, en este caso Estados Unidos, la que se va a hacer cargo de ordenar el mundo al servicio de los intereses hegemónicos, capitalistas, económicos, en ese momento, de Estados Unidos, donde se va a producir el relevo de hegemonía, esa hegemonía de la Primera Guerra Mundial, donde Francia e Inglaterra se repartieron el Imperio Otomano, todos los restos del Imperio Otomano, y ya en ese momento existía un interés en convertir todo Oriente Próximo en un enclave que se pusiera al servicio del desarrollo industrial y del desarrollo financiero y capitalista de Europa, de Occidente. Es decir, toda esa zona, lo que llamamos Israel, o el ente sionista, a mí me gusta más llamarlo ente sionista, es un enclave de un proyecto colonial europeo. Y después son los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, quien toma el relevo de ese proyecto colonial. Pero el derecho internacional es también contradictorio, porque lo mismo que ha servido para convertir este mundo en un infierno para determinados pueblos, también ha servido para que se utilizara ese derecho internacional para legitimar la lucha de los pueblos en resistencia. También hay resoluciones de Naciones Unidas que autorizan, que legitiman el derecho de los palestinos, por ejemplo, a resistirse en una situación de colonialismo por cualquier medio a su alcance, incluida la lucha armada, que está perfectamente legitimada desde el derecho internacional. Pero también hubo experiencias en los años 50, finales de los 40 y en los años 50, de descolonización, de cómo esas instituciones internacionales apoyaron los procesos de descolonización, por ejemplo, en África. Y también cómo surgieron esa unión de los países del tercer mundo, esa idea del tercer mundo, unida para oponerse tanto a los intereses del bloque soviético como de Occidente. Y ahí tenemos en 1955, por ejemplo, en Bandung, Indonesia, recién con la independencia de Indonesia, en donde esos 29 países afroasiáticos se unen para decir, ojo, esta institución, las Naciones Unidas, no tienen que estar al servicio de esas fuerzas dominantes. Y en 1961 aparece ese movimiento de países no alineados en Belgrado, donde ya son 120 países, no solo africanos, asiáticos, pero también algunos, por ejemplo, caribeños, la propia Cuba, que empiezan a liderar, ¿no?, y a alzar la voz dentro de estas instituciones internacionales. Es que ese derecho internacional es muy contradictorio y que nosotros en este momento tenemos que pensar qué partes de ese derecho internacional son útiles para construir un mundo diferente y qué partes tienen que ser arrasadas, tienen que ser eliminadas. Porque dentro de ese derecho internacional está también un tema que es el de la impunidad. El de la impunidad, que es construida desde ese derecho internacional, donde hay cientos de resoluciones en contra, ¿no?, de la actuación del genocidio sistemático de los palestinos, que no se han cumplido. El país que más ha incumplido las resoluciones de Naciones Unidas, sin duda, es el ente sionista, así de Israel. Bueno, pasemos al siguiente elemento, el tema de la colonización. Bueno, pues os lo resumo en titulares. Porque si ya me he consumido, bueno, como veis, no
En fin, os voy a resumir titulares. Hablando de la colonización, lo que tenemos que pensar, o yo interpreto, que este mundo en el que vivimos estamos en un marco de descolonización. La descolonización de Oriente Próximo, liderada por, en este caso, Irán, ahora mismo, porque Irán se ha convertido en la cabeza que aglutina a todas las resistencias de la zona. Cuando tenemos ese memorándum que ponen sobre la mesa, que por cierto no es un acuerdo de paz para nada, los iraníes, lo que están diciendo los iraníes, nosotros en primer lugar vamos a defender, no vamos a aceptar que haya una potencia sostenida por Europa y Estados Unidos, que es el ente sionista, que vaya a dirigir los destinos de la zona, y no van a aceptar ningún acuerdo que no pase por la desocupación del Líbano. No olvidemos que el Líbano fue ocupado varias veces y que los libaneses y Hezbollah en concreto echaron a los sionistas del Líbano. Bueno, no van a aceptar algo que no pase por la paz en el Líbano, pero también por el tema palestino. Los iraníes siempre han sido los valedores de la causa palestina desde hace muchos años, muchos años. Bueno, entonces, titular, estamos ante un proceso de descolonización en este momento. El tema de la geografía. Bueno, creo que hay que poner el tema de Oriente Próximo en el contexto regional, pero también global. Estamos acostumbrados a ver las guerras como si fueran pequeños fragmentos, ahora una guerra aquí, ahora otra guerra aquí. No, estamos en un contexto en el que todos los conflictos están relacionados. Solo un dato: la ocupación y el secuestro de Nicolás Maduro y su compañera Cilia en Venezuela. Bueno, Estados Unidos es una potencia, es un país hegemónico que está en declive, está en caída, como los aviones, ¿no? Van en descenso, no puede subsistir, no puede llevar adelante el mantenimiento de su hegemonía sin apropiarse del hemisferio, lo que ellos llaman el hemisferio occidental, que es América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Un dato solo demuestra. Estados Unidos necesita 20 millones de barriles de petróleo diarios para sostener su economía. De esos 20 millones de barriles, 8 vienen de Oriente Próximo por el estrecho de Hormuz. Solo un dato. Bueno, desde Venezuela, desde Oriente, tardan como 4 semanas, desde Venezuela solo 4 días. ¿Bien? Eso es el panorama. Otro dato: el 85% de todo el comercio mundial viene de ahí, es marítimo. No que venga de ahí, perdón, es marítimo, el 85% del comercio mundial. Por lo tanto, eso es un panorama en el que nos dice que todos los conflictos abiertos en este momento, en este periodo distópico, tienen que ver con el mantenimiento de la hegemonía estadounidense y, por supuesto, occidental, intentar mantener este mundo, ¿no? Sostenerlo, y todos los conflictos tienen una conexión, están conectados. Y finalmente, hablando de las resistencias, las formas en las que resisten los palestinos, históricamente han resistido los palestinos, son muy variadas y son muy diversas. Pero hay un elemento que es fundamental, y es el tema de la memoria histórica, del pasado. Los pueblos que olvidan la memoria, que pierden la memoria, están condenados a no pensar, a no tener alternativa. Lo primero que destruye el poder es la conexión con el pasado. Los palestinos, como diría Rodrigo Carmi, diría: los palestinos no han dejado nunca de hablar con sus muertos. Y eso significa que esos muertos están vivos, que esos muertos son los mártires, y que sobre la base de ellos se va a construir el futuro, y lo van a construir esos jóvenes palestinos que, a pesar de las bombas, siguen resistiendo. En Gaza, en Cisjordania, en los campos de refugiados, en el Líbano, en Siria, en Jordania. Bueno, las resistencias palestinas para nosotros tienen que ser, para Occidente, el aprendizaje de que cualquier forma de resistencia es legítima frente a la barbarie. Y esas formas de resistencia pasan por la lucha armada, dependiendo del contexto y la situación, por la lucha cultural, por el rescate de la memoria, por la cultura, por el lenguaje y sobre todo por
permanecer en contacto con nuestros héroes, con nuestros mártires, con nuestras víctimas. En nuestro país, sin duda, tenemos que pensar en la guerra, en esos 3 años, en esas fosas comunes, en las víctimas de la transición y en las víctimas económicas de todos los días, en todos los momentos, que tienen que ver con la salud, con la desigualdad, con un montón de cosas. Bueno, lo dejo aquí, lo siento. Bueno, ahora, en tercer lugar, va a informarnos, formarnos y abrirnos los ojos Carlos Sánchez Mato, doctor en Economía y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, que forma parte de la Dirección Federal de Izquierda Unida como responsable de programa y modelo de país. Carlos va a hablar sobre el negocio de las armas, el saqueo social. Muchas gracias, Carmen, gracias a ti, a quienes habéis organizado, por supuesto al CAUM por permitir en este espacio que tratemos de algo de tanta importancia, y por supuesto a quienes me han precedido en el uso de la palabra. Me vais a permitir además que públicamente, de manera especial, pues agradezca el trabajazo, el currazo que hace Ángeles, pues en esa red universitaria en el que algunos solamente estamos en el Telegram y no hacemos más, sinceramente, porque no nos da la vida, pero a otras nos da la vida y sostenéis a pulso una lucha que además en el ámbito universitario es esencial, ¿vale? Es fundamental. Entonces yo te lo agradezco de verdad muchísimo, ¿no? Por supuesto, para mí ha sido un placer escucharos y bueno, seguramente que la siguiente mesa también tendrá muchísimo valor, y voy a intentar no pasarme en el tiempo que me has dado, ¿no? Con algunos flashes, ¿no? Simplemente indicar que creo que tenemos información suficiente, y las personas que nos aproximamos a jornadas de este tipo, como para que, bueno, pues el hecho que contemos en una charla, en una exposición, pues no sea suficiente. Creo que hemos publicado, los 3 que estamos aquí, las personas que luego van a seguir, suficiente como para que no sea algo de quedaros con los detalles, pero sí algunos elementos esenciales que yo quería dejar muy claros. En primer lugar, de alguna manera lo han expresado las 2 personas que han hablado antes que yo. Hay que falsear determinada realidad para poder hacernos comulgar con estas ruedas de molino, permitidme esta expresión de mi abuela, ¿no? Si la información que tuviera la sociedad fuera que tenemos que olvidarnos de ese denominado dividendo de paz y tenemos que dedicar recursos a matar, a asesinarnos, a sancionar y dejar y apuntalar el régimen colonial en Palestina y en tantos otros lugares, pero fundamentalmente en Palestina, por ahí se iría poco lejos. ¿Por qué? Pues que fundamentalmente los seres humanos, no solo de las sociedades occidentales, en general queremos vivir en paz. Parece mentira lo que estoy diciendo, pero es que es así. No casa bien. Por eso nos tiene que vender la moto, porque si no es complicado. De hecho, fijaos, nos hemos vacunado contra ciertas imágenes que sería muy complicado que ahora mismo tuviéramos en los medios informativos visuales, y nos dan pocas dosis porque no lo soportaríamos como sociedades. Es decir, detrás de cada 1.000.000 de euros en drones, que citaba el coronel, perdón que te haga referencia así, pero porque eso demuestra que sabes de lo que hablas, detrás de cada 1.000.000 de euros invertidos o gastados en esas máquinas de matar, o en carros de combate, o en misiles, detrás de eso hay seres humanos cada día abrasados, que mueren carbonizados, ¿vale? Como las famosas fotos que dieron lugar a la rebelión ciudadana también en Estados Unidos en la guerra de Vietnam, ¿vale? Nuestras sociedades no lo aguantan, no lo soportan. Entonces tenemos determinadas dosis de muerte, de crueldad, de lo que suponen las armas, pero solo determinadas dosis para asustarnos. Para que mi madre, llegado un momento, diga: Carlos, estáis los pacifistas, estáis los que estáis planteando, pero oye, que mi madre ha llegado a decirme: oye, que lo mismo es que entra Putin por aquí con los carros de combate por Aluche.
O sea, claro, es que tienen que colocarnos un determinado concepto de seguridad para que traguemos con algo tan absolutamente absurdo como pensar que estamos desarmados y que la seguridad pasa por destinar ingentes cantidades de recursos a convertirnos en potencias militares como elemento esencial a la hora de destinar recursos presupuestarios. Y fijaos, estamos hablando de como si no existieran esos recursos presupuestarios. Daos cuenta que en la última década, cuando no había guerra en Ucrania como la conocemos ahora, guerra en Ucrania había, porque lo del Maidán no fue precisamente, o sea, no voy a hacer como me metan antecedentes, me va a pasar lo mismo que a ellos y voy a andar corriendo al final. Es decir, esto no empezó en 2021, no empezó, me refiero a la guerra en Ucrania, como la masacre colonial en Palestina no comenzó el 7 de octubre hace 2 años y medio, casi 3. No, estamos hablando de cosas que tienen raíces mucho más profundas. Bueno, pues incluso eso nos tiene que hacer ver que la explosión de crecimiento de gasto militar lleva sobre todo esta última década exacerbándose. Es decir, aquí no dan puntadas sin hilos, amigos y amigas, no dan puntadas sin hilos. En los últimos 10 años ha habido un incremento de gasto militar en los países OTAN de más de 800.000 millones de euros. Hemos doblado los dineros dedicados a asesinarnos, mientras hay otros muchos elementos que claramente brillan por su ausencia en cuanto a su importancia desde el punto de vista de abordar los problemas. Cosas que, bueno, pues algunos que nos precedieron ya decían hace más de un siglo que eran importantes, eso del pan, techo y trabajo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas. Es que ahora mismo hay un problema de vivienda y no solamente en el Estado español. Imaginaros con recursos lo que se podría y se debería hacer. Bueno, pues todo eso se subordina porque hay que incrementar los elementos que teóricamente nos dan seguridad. Las personas necesitan, en este caso, en el caso de la sociedad española, necesitan determinadas dosis de contaminación informativa para incluso tener una posición medio favorable a que se incremente el gasto militar. Las preguntas más cercanas a lo que yo haría las hace el CIS y de manera muy puntual, e incluso en esa realidad, que ya tiene contaminación profunda, 6 de cada 10 personas dicen que ni de coña, permitidme la expresión, que no quieren más dinero en gasto militar. 6 de cada 10. Eso revela que, dada la estructura actual de las previsiones electorales, parece que habría una cierta transversalidad. Es decir, fundamentalmente las formaciones políticas de la izquierda pues estarían a favor de, bueno, pues de decir que ya basta, ¿no?, con lo del gasto militar. 6 de cada 10 y con preguntas del CIS que dejan mucho que desear, ¿vale? Claro, ya si hablamos de, oye, ¿y usted querría esto que quiere Donald Trump de llegar al 5%? Ya ahí estamos hablando de 8 de cada 10 los que no quieren, ¿vale? Políticas diríamos, con un consenso tan mayoritario es difícil encontrar, ni en el fútbol. Buscad algo en el que tenga esa mayoría, diríamos, de consenso social. Por eso nos tienen que hacer comulgar con ruedas de molino, engañándonos como buenamente pueden. No es de ahora. Si los partidos de derechas, incluso el PSOE, que tiene esa veleidad de manera habitual, durante los años que hay desde que murió en la cama el dictador, hubieran ejercido con normalidad lo que sus élites pretendían, el gasto militar en el Estado español sería muy superior al actual. Y si no lo es, y si se implementa de una manera vergonzante, es porque saben que nos cuesta como sociedad asumir esa realidad. ¿Cómo se incrementa el gasto militar en España, no solamente en la última etapa, en la que no hay mayorías parlamentarias para sacar presupuestos, también cuando ha habido mayorías absolutas, aplicando o aprobando unas partidas presupuestarias para el Ministerio de Defensa, y no me dejarás mentir, y esas partidas presupuestarias claramente minoradas son suplementadas todos los años, no cuando un gobierno no tiene mayoría, siempre son suplementadas todos los años de manera regular
con créditos extraordinarios y suplementos que no pasan por la aprobación parlamentaria. ¿Por qué? Porque ha habido momentos, ya digo, que ha habido mayorías absolutas y no era necesario operar de esa manera. Pero a ver quién era el guapo, entendedme, que iba con unos presupuestos diciendo no, que yo me quiero gastar el 2% del PIB en armamento, al mismo tiempo que me estoy gastando 4 veces menos en vivienda. O sea, es complicado, ¿no? Entonces, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, y ahora en esta etapa última con gobiernos de coalición, con izquierda transformadora, han operado de la misma manera. Y es viendo de qué manera se incrementaban los presupuestos militares, pero sin enseñar la patita. Y eso es vergonzoso, eso es una vergüenza. Además, por otra parte, es hasta ilegal, porque hasta el propio Tribunal de Cuentas ha dicho en repetidas ocasiones que así no se aprueban partidas presupuestarias. En el último año pasado, me refiero, el acabado, casi 8.500 millones de euros han ido por esa vía. Claro, desde el punto de vista del último arreón de incremento presupuestario, estamos hablando de una cantidad muy importante. Pero cuidado, no olvidemos que esto lo hacía incluso Adolfo Suárez, a Calvo Sotelo casi no le dio tiempo, pero Felipe González, con mayorías absolutas, por supuesto Aznar, por supuesto Zapatero, Rajoy. O sea, esto ha sido constante y habitual, lo que revela, de alguna manera, que estamos ante un gasto vergonzante, porque hay otros gastos que no lo son tanto, y que si hay que hacer un suplemento presupuestario o hay que llevarlo en los presupuestos y luego no ejecutarlo, no hay ningún problema, se presume de ello. Esto no, es una baza, por mirar la parte positiva. Quiero mirar el vaso medio lleno, tengo que mirarlo, porque si no es complicado madrugar por la mañana, es Carmen. No hay por qué, es un motivo de esperanza y de lucha, y yo también agradezco, vuelvo a agradecer a Ángeles el que haya dado ese planteamiento de que también los elementos, diríamos, de debilidad de la situación actual nos tienen que merecer un motivo para seguir luchando. Bueno, pues el hecho de que esto siga siendo vergonzante, lo de incrementar el gasto militar, es una baza a favor de quienes entendemos que la forma de resolver los conflictos, desde luego, no es armándonos más, ¿vale? Bueno, pues esta realidad última, que ya os digo que ha hecho más que se duplique el gasto militar durante estos años, pues bueno, pues también ha ido de la mano de determinadas, digamos, crecimientos trumpistas que van más allá de Donald Trump y que van más allá de la propia realidad de Estados Unidos, compartiendo completamente la descripción, digamos, de caída libre a un mayor o menor ritmo que tiene Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico a nivel mundial. Desde el punto de vista económico, esa situación de que ya todo no gira alrededor de Estados Unidos es absolutamente inevitable. Eso va a ocurrir. O sea, el avión no sé si se despeñará del todo, se hostiará antes o después, pero es absolutamente imposible que pues que la situación sea la misma de hace una década, de hace 2, de hace 3 o de hace 4. Y claro, desde el punto de vista de Estados Unidos, de su planteamiento, bueno, pues pretenden además que exista un mayor esfuerzo bélico por parte de otros. Pero fijaos, el problema de Estados Unidos no es que necesite a alguien que le pague la factura de sus actuaciones coloniales o sus actuaciones imperialistas. No necesita que le pague la factura, sigue teniendo una moneda que es anhelada por todos y todas. El dólar sigue siendo una moneda de referencia, con menos porcentaje que antes, pero no nos engañemos, el dólar sigue siendo una forma de, bueno, pues de tener y disponer de una tarjeta de crédito con crédito, valga la redundancia, ilimitado. Con lo cual, Estados Unidos no nos necesita para pagar su factura de guerra, pero sí como imperio necesita que paguemos su factura de guerra. Y ahí hay un negocio. Y además esto va unido con determinadas formas de entender el desarrollo del capitalismo a nivel internacional. No podemos hablar, y con eso voy al siguiente eje, no podemos hablar de que se puede incrementar el gasto militar y el siguiente hito es el 5% del PIB, lo que supone pues prácticamente 1 billón de euros más de gasto militar que el que ya se tiene. No se puede plantear para los países de la OTAN, no se puede plantear que eso se puede hacer sin tocar la actual estructura de gasto e inversión social. Es absolutamente imposible. Que no nos cuenten películas. Ese planteamiento de, bueno, a ver, hacemos un plan, como al final del año pasado el Partido Socialista, la parte mayoritaria del gobierno, 10.471 millones de euros, pero porque decía María Jesús Montero que se le había encontrado como cuando miras en los bordes del sofá y dices, coño, 20 euros.
10.471 millones de euros. No, no se encuentran así. Todos y todas lo sabéis. Cuando ocurre que te encuentras 10.471 millones de euros, no es que te los encuentres, es que los sacas de un sitio para ponerlos en otro. Es así. No, que no os cuenten películas. ¿Por qué? Porque hay una forma determinada de establecer presupuestariamente el destino de recursos en la Unión Europea. Tiene que ver con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es un pacto de sangre. Y de sangre, ¿eh? Es de sangre. Tiene mucho que ver también con esas batallas que las mareas de sanidad llevan manteniendo. No es compatible defender servicios públicos en sanidad o en educación, en dependencia, en atención a nuestros mayores. No es compatible que un incremento de gasto militar como el planteado o como el realizado no tiene coste de oportunidad. Es decir, haremos unas cosas y no haremos otras. Es así. ¿En cuánto se establece eso? Pues fijaros, realmente es muy complicado saber exactamente lo que va a ocurrir, no dentro de un montón de años, sino siquiera el próximo ejercicio. Pero el volumen que necesitaría el Estado español para destinar 60.000 millones de euros más, que sería lo necesario para llegar al 5% del PIB, supone, en términos combinados, el 13% de lo que destinamos el conjunto de las administraciones públicas a sanidad, a educación, a vivienda, a atención a nuestros mayores y servicios sociales. El 13%. Quien os diga que es compatible el realizar ese esfuerzo bélico, que encima además va a contribuir inevitablemente a una mayor posibilidad de que haya conflictividad y guerra, que las armas cuando se fabrican y se ponen en sitios, normalmente hay un riesgo bastante elevado de que terminen usándose, pero además eso va a ir en detrimento directamente de todo esto que os estoy diciendo. No es menor, ¿eh? No es menor lo que nos estamos jugando. Ese pacto de estabilidad y crecimiento son las reglas fiscales. ¿Sabéis cómo nos intentan vender, y con esto ya acabo, la historia de que esto es posible? Pues que si necesitamos los países recursos para poder llegar a ese 5% en capacidades militares, simplemente basta con que no computarán esos incrementos de gasto militar en las reglas fiscales. Básicamente es, tú endeúdate o gasta dinero en gasto militar, que yo hago como que no es deuda, pero deuda es. Yo hago como que no es déficit, pero déficit es. Y después tendrás que ajustar, es decir, recortar en el futuro para poder llegar a la senda de estabilidad. Por lo tanto, lo que están haciendo es, una vez más, mintiéndonos. Ni la seguridad la vamos a conseguir con carros de combate, ni eso va a ser, además, algo que no vaya a incidir de manera directa en lo que es nuestra forma y nuestro modo de vida. Yo, desde luego, y ahora sí que acabo, no me conformo con la realidad que teníamos previa al incremento del gasto militar último. En absoluto no pretendo solamente defender la posición inicial de la que partíamos, pero desde luego lo que no podemos es aguantar y sostener en las sociedades modernas y actuales un dividendo de guerra que vaya a comprometer el futuro de las próximas generaciones. Por lo tanto, creo que el primer paso es conocer, y el segundo es luchar contra ello. Y con la gran ventaja de que sabemos que la mayoría social ahí fuera no está de acuerdo con eso.